Listo. Buenas tardes, señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas ya a nuestra última clase de contabilidad. Ya con esta finalizamos ya la asignatura, porque la próxima semana es el examen. Entonces, ya al final voy a dar algunas indicaciones cómo nos vamos a preparar para el examen final, que es el próximo sábado. Entonces, pero hasta eso continuemos con el temario de la asignatura. Y agradecerles, obviamente, por el apoyo, por ingresar estos minutitos antes, 15, 20 minutos antes, para igual salir 15 minutos antes de la hora prevista. Les agradezco por su apoyo, señores y señoritas. Así que, bueno, sin más preámbulo, comparto la pantalla. Bueno, ya saben cómo hemos venido llevando la temática de la asignatura. Déjenme arreglar acá todo estos plataforma para poder ver si alguien ingresa y poderle dar acceso. Si es que por ahí alguien ingresa y les dicen en el chat que me avisan, por favor, porque a veces me concentro demasiado en la pantalla y no regreso a ver acá si es que entró alguien. Entonces, ahí por favor me avisan si es que algún compañero le dejo, está en la sala de espera y no le estoy dando acceso. Listo, entonces, justo entró Rolando, por ejemplo. Y José, ¿ok? Ok, listo, entonces, estamos ya en la semana 7, como les decía, la última semana de clases ya de la asignatura como tal, ya solo tenemos pendiente el examen la próxima semana. Aquí, como tendrán ya, como siempre saben, está la clase grabada, espero que hayan revisado el video. Veo que han hecho el cuestionario, la gran mayoría, es un buen número. Entonces, me descargo la presentación para lo que rápidamente, como hemos visto, voy a topar la parte teórica. En esta ocasión vamos a ver ya el segundo reporte. Si ustedes recuerdan, la clase anterior lo que vimos fue el estado de situación financiera, que era el reporte que me permite ver cómo están mis activos, mis pasivos y mi patrimonio. Recordemos que los activos son los bienes de la empresa, los pasivos son las deudas, las obligaciones, y el patrimonio es obviamente el aporte del capital, o sea, con lo que los accionistas entran y empiezan la empresa. Entonces, el estado de situación financiera me permite ver cómo está eso al día. Por ejemplo, si Alex le pregunta a su contador, oye, ¿cuál es el estado el saldo de la cuenta bancos? En el estado de situación financiera está ese dato. ¿Ok? Pero el segundo reporte, de los más importantes, es el estado de resultados. El estado de resultados, en cambio, es el reporte que me permite ver principalmente cómo están mis pérdidas y mis ganancias. O sea, perdón, también se le conoce como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Como su nombre lo indica, ustedes ya se deben imaginar, lo que me permite ver es si la empresa está ganando o perdiendo. Recordemos que si uno se pone una empresa, obviamente es para lucrar y sacar rentabilidad, para ganar utilidad. Entonces, el estado de resultados lo que hace es consolidarme todos los ingresos y todos los gastos que han sucedido durante el periodo económico. Y por ley, como no sé si les mencioné en la clase anterior, por ley, las empresas deben reportar una vez al año el estado de resultados y el estado de situación financiera al SRI y a la Superintendencia de Compañías. Entonces, ahí es donde ¿y por qué saco a colación eso? Porque se podría decir que el ciclo económico en el Ecuador siempre es considerado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, todas las operaciones que se sacan entre estas fechas se reflejan en los dos reportes que hemos visto. Entonces, como dice acá, es aquel que muestra los efectos de las operaciones de una empresa, su resultado final, ya sea ganancia o pérdida. Como ustedes sabrán, hay empresas que también están a pérdida y otras que tienen utilidad. Está enfocado en expresar en forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes del periodo. El periodo en el Ecuador, por ley, como les decía, es desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es como lo indica aquí la normativa tributaria. Sin embargo, en la banca, por ejemplo, es obligatorio presentar cada mes estos reportes a la Superintendencia de Bancos. Es porque la banca es un nicho bastante regular. Pero normalmente las empresas es
de enero a diciembre, el 1 de enero al 31 de diciembre. Y el procedimiento para hacer este reporte es súper simple. Registro de los ingresos, registro de los costos y gastos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Quién se anima? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de costo y gasto? Costo, el precio y el gasto de lo que se compra. El costo, el precio y el gasto, no es exactamente eso, pero muchas gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Ya. A ver, dele Wilson. ¿Se animó? ¿O solo prendió por error el micrófono? No. Por error prendió el micrófono. Ok. Listo, no hay problema. A ver, la diferencia es de que el costo está estrechamente relacionado con la fabricación del producto o servicio. ¿A qué me refiero? Supongamos que nos ponemos una empresa para fabricar sillas, ¿ok? Sillas de madera, listo. Entonces, ¿cuáles serían los costos relacionados a la silla? Estaría, por ejemplo, la madera, la tela que utilizamos, los clavos, el pegamento, el obrero, la persona que está ahí haciendo su trabajo con la silla, puliéndola, pegándola y todo eso, ¿ok? Entonces, lo que está estrechamente relacionado con la fabricación de la silla es el costo. En cambio, el gasto no está tan estrechamente relacionado, pero igual son necesarios, como cuáles, por ejemplo, el sueldo del contador, ¿ya? Por ejemplo, el contador es necesario en una empresa, pero no fabrica la silla el contador. Pero sin embargo, el sueldo del contador es un gasto, ¿sí? El sueldo del obrero que hace la silla, ese es un costo, porque está estrechamente relacionado. Otro, por ejemplo, supongamos que arrendamos la fábrica para hacer las sillas, ¿ya? Y arrendamos la oficina del gerente. ¿Cuál será costo y cuál será gasto? ¿Quién se anima ahí? El uno es el galpón, la fábrica de las sillas, y el otro es la oficina de donde está el gerente y el contador. ¿Cuál sería costo y cuál sería gasto? El costo sería del galpón donde se va a fabricar las sillas y el gasto sería la oficina del gerente y del contador. Perfecto, Alex. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre costo y gasto. Siempre recuerden que el costo está muy relacionado con el desarrollo del producto. Y el gasto son temas que son necesarios para el funcionamiento de la empresa, pero no está tan relacionado con el producto como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre costo y gasto. Una vez que registramos los ingresos, los costos y los gastos, nos toca establecer la utilidad o pérdida. Simple matemática. Ingresos menos gastos, utilidad o pérdida. Se acabó. No hay mucha donde ahondar o investigar. Ingresos menos gastos, eso me da utilidad o pérdida. Y vamos a hablar de los impuestos que debemos pagar, que este es un tema bastante interesante. Hay dos impuestos que se deben pagar. Bueno, más que impuestos, el uno es el impuesto a la renta y el otro es la participación de empleados o las famosas utilidades. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esta es la parte teórica. Vamos ya al ejercicio. Por favor, los que están en computadora, bájense, descárguense este archivo en Excel que dice apoyo formato TEA. Y vamos trabajando el taller que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Entonces, miren lo que hemos recorrido hasta el momento. Hasta dónde hemos llegado. Este es el proceso contable, ¿no? Empezamos con la transacción, ¿ok? Compramos computadoras, pagamos arriendo, vendimos servicios, teníamos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. O sea, teníamos todas las transacciones. Luego, eso trasladamos al libro diario, que como les he dicho es la parte más compleja de la contabilidad. O sea, toca poner el debe y el haber, investigar qué tipo de cuenta es, si incrementaba el debe, si disminuía el haber, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, una vez que tenía el libro diario, fue a la mayorización.
en donde iba agrupando todas las transacciones que se hacían por cuenta y le iba poniendo en una T contable, una por cada cuenta. ¿Ok? Luego hicimos el balance de comprobación, en donde ya centralizaba en un solo reporte todo lo que saqué en el debe y todo lo que saqué en el haber. ¿Ok? Y ya con eso tenía mi balance de comprobación. Y luego saqué el estado de situación financiera, en donde ya clasificaba mis activos corrientes y mis activos no corrientes, los pasivos, el patrimonio y la utilidad. Si ven cómo viene el proceso, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, todo esto es el ciclo contable. Ya hicimos el primer reporte, como les decía, me permite ver la liquidez, el patrimonio, la utilidad, etcétera, etcétera. Ahora, esto está mal aquí, esto es cuentas, no sé por qué se ha movido. Bueno, esto debería ir acá arriba. Perdón. No va a afectar porque igual está en cero. Ya. Pero no debería ir cuentas por cobrar ahí. Ok. Entonces, luego ahora lo que vamos a sacar es el estado de resultados. ¿Ya? Entonces, siempre estos dos reportes siempre tienen una fecha de, el de corte, por ejemplo, el 31, por lo general sería el 31 de diciembre, el 31 de mayo, etcétera. Y este sí te dice del primero a tal fecha, del primero al 31 de octubre, del primero al 31 de mayo, dependiendo en las fechas que se están registrando las transacciones. Y acá el formato es más simple, tengo los ingresos, aquí serían costos y gastos, y de ahí tengo una utilidad de entes de impuestos y la participación de empleados, ¿ok? Entonces, nuevamente lo que hago es, después de ingresos, para sacar los ingresos me voy al balance de comprobación y simplemente selecciono cuántos son los ingresos que yo realicé en ese periodo. Entonces les copio acá. Recordemos que normalmente una empresa tiene pocos tipos de ingresos, no hay mucho que ahondar ahí. O sea, los ingresos son lo que la empresa genera. Pero recordemos un poquito como referencia el archivito este de Zapata. Vamos que se filtre. Ya. Ya. Acá tenemos Zapata. Recuerden que tenemos las ventas, ingresos por servicios, comisiones, arriendos ganados. No sé si lo recuerdan, lo vimos la primera clase. Supongamos que tenemos por ahí unas oficinas desocupadas y decidimos ponerlas en arriendo para que no estén ahí sin hacer nada y botadas. Entonces, no es nuestro giro de negocio, pero sin embargo, estamos generando ingresos ganados por arrendamiento. Por rendimientos financieros, estos, por ejemplo, son ingresos del negocio, ¿sí? Por eso se les llama ordinarios, del giro del negocio como tal. Pero estos ya son como que ingresos que se pueden dar o no, como les decía, de arriendos, rendimientos, descuentos, donaciones. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, toma, te doy una donación de $10,000 para tu empresa, en algún lado debo registrar. No es que ese dinero va a aparecer mágicamente de algún lado, ¿no? Entonces, las donaciones van aquí, por ejemplo. Esto es muy, muy interesante. Entonces, aquí generamos los ingresos que se puedan dar. En este caso, para nuestro ejemplo, solo teníamos un ingreso, pero podríamos tener otros ingresos, ¿no? Le pongo acá solo como referencia y va en cero. Entonces, ¿cuánto tengo de ingresos? Sería la sumatoria de todo lo que genera. ¿Ok? Creo que hasta ahí bastante comprensible la situación. Ahora sí, costos y gastos. Recordemos todo esto, miren. Aquí sí ya me toca poner todo lo que incurrió mi empresa. Sueldos y salarios, beneficios, comisiones, capacitación. Solo para recordar, ¿no? Gastos financieros, gastos bancarios, lo que es de marketing, servicios básicos, etcétera, etcétera. Todo eso me toca poner aquí en gastos. Entonces vamos acá y me voy al balance de comprobación. ¿Cuáles gastos tenía? Suministros. Tenía aquí un gasto. Suministro. Ok. Tengo otro gasto que era el de mantenimiento. Perdón, el de arriendos, que fue $145.
y el mantenimiento de la oficina. ¿Sí? Ya. Pero ojo, acá deberían ir, por ejemplo, también, como les decía, los sueldos, capacitación, servicios básicos, y así sucesivamente, ¿no? Pero en nuestro ejemplo solo tenemos estos tres, estos los voy a poner en cero, pero más que todo quiero hacerles referencia, chicos, que todo esto debe ir aquí en lo que es costos y gastos. Y de ahí hago la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí? Miren, ya de manera consolidada me dice que mi empresa tiene 6.141 de ingresos y 880 de gastos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, Inge. Ok, perfecto. Entonces, perdón, un segundito. Mil disculpas, chicos. Entonces, ¿cómo se saca la utilidad antes de impuestos? La fórmula es súper simple, es ingresos menos gastos y punto. Ingresos menos gastos. ¿Se acabó? ¿Ok? Esa es la utilidad. Ingresos menos gastos. Una vez que yo ya tengo la utilidad, ya por lo menos sé que mi empresa es rentable, ¿no? Y esto, ¿se acuerdan que lo calculamos? Y lo poníamos en el patrimonio. Pero, en el Ecuador tenemos dos, llamémosle así, rubros o impuestos que hay que calcularlos después de la utilidad. Este se le conoce como utilidad antes de impuestos o utilidad bruta, utilidad operativa. Bueno, tiene un sinnúmero de nombres, pero el más fácil es llamarle como utilidad antes de impuestos, ¿ok? Porque claro, todavía no le he puesto los impuestos. ¿Y cuáles son? Primero, la participación de trabajadores. Son las famosas utilidades. Las utilidades son el 15% de la utilidad bruta o la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Entonces, de este total de acá, calculo el 15%. Y esto le pertenece a mis trabajadores. ¿Sí? Esto ya por ley es, creo que solo hay aquí en el Ecuador y en El Salvador, me parece que existen estos rubros. De ahí en otros países me parece que no. Y de ahí ya viene, bueno, lo típico de que se le reparte para el número de trabajadores y para las cargas. ¿Ok? Entonces, ese es el de donde sale el rubro. Luego, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta sobre este rubro? No, Inge. Ok, 15% de la utilidad bruta. Luego viene el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el 25% de la utilidad bruta menos la participación de empleados. Entonces, ¿cómo hago esto? Primero, a la utilidad bruta o antes de impuesto, le resto lo que es de mis trabajadores. Porque esto a la final es un gasto para la empresa, porque ya tengo que darle el 15% a mis trabajadores y pare de contar. Entonces, le pongo utilidad, la utilidad menos la participación de los trabajadores. Y sobre este rubro, le pongo el 25%. Y esto es lo que se lleva el Estado, el 25% de la utilidad bruta. Repito nuevamente, para calcular el impuesto a la renta, lo que hago es, primero, de la utilidad bruta, le resto la participación de empleados. Utilidad bruta menos participación de empleados. ¿Ya? Y a este rubro le multiplico el 15%, el 25%, que es el impuesto a la renta. Y esto le pertenece a al Estado. Entonces, estos dos rubros son por ley. Como digo, esto ya es normativo, es ley, no podemos evitarlo y así mismo es la situación. Y luego, una vez que ya tengo estos dos rubros, de ahí sí agarro y de la utilidad bruta
o antes de impuestos, le resto la participación de los trabajadores y lo que se lleva el Estado, y ahí sí tengo la utilidad neta o la utilidad después de impuestos. Esta utilidad sí se podría decir que son de los dueños de la empresa. Esta sí ya le pertenece a los accionistas. Porque esto, como digo, la utilidad antes de impuesto, todavía no es de los accionistas. Tengo que restar lo que le pertenece a los trabajadores y de ahí restar el 25% de lo que le pertenece al fisco. Y esto vendría a ser la utilidad del empresario, de los accionistas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? Bueno. Vamos adelante. Ahora, si se dan cuenta, ya mi utilidad cambió. Ya no es 5,261. Ya no es 5,261, sino 3,364. Entonces aquí lo que me toca poner es en utilidad o pérdida, ya la utilidad después de impuestos, o sea, ya la utilidad neta. ¿Ya? Entonces ya me descuadra. Si se dan cuenta que hay un descuadre. ¿Por qué me descuadra y qué debería hacer para que me cuadre otra vez? ¿Qué valores faltarían de poner en el estado de situación financiera para que me cuadre? La participación de los empleados y el impuesto a la red. Perfecto, eso es. ¿Y dónde tendrían que venir estos? ¿Y por qué? Pasivos porque son deudas. Exacto, correcto. Esa es la respuesta. Eso es bien dicho. Hagámonos cuenta que este balance, aquí en el Ecuador, por ley, lo que tenemos es, por ejemplo, ya pasó del 1 de enero al 31 de diciembre. Se acabó el año, el 2022. ¿Listo? Las empresas tienen hasta el, si no me equivoco, hasta el 31 de marzo para reportar estos informes al SRI y a la super de compañías. Entonces, supongamos, y yo puedo pagar utilidades, si la memoria, si no me equivoco, hasta el mes de abril. ¿Ok? Entonces, este balance yo lo estoy cerrando el 31 de diciembre, con fecha 31 de diciembre, los datos al 31 de diciembre, pero puede ser en la vida real 20 de enero, 25 de enero, pero al 31 de diciembre. Eso quiere decir que yo al 31 de diciembre, este valor de los trabajadores debo pagarles en abril del 2023. ¿Ya? Y esto debo pagarles en marzo del 2023. ¿Sí? Suponiendo que estamos trabajando en todo el año 2022. Entonces, obviamente, quedaría como una deuda que yo tengo con mis trabajadores y con el fisco. Entonces, lo correcto es, en el pasivo, por ser deuda, pongo la participación de empleados y es corriente, ojo, ¿no? Porque tengo que pagar a 3 meses. Tengo que pagar los 789 de las utilidades y los 1,118 del impuesto a la renta. Y con eso me ha cuadrado nuevamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene, como les decía, los reportes para qué es lo que sirven. ¿Alguna consulta sobre este movimiento nuevo que acabamos de hacer? Pero su compañero lo respondió muy bien. O sea, van en el pasivo porque es una deuda. Es una deuda que tengo con el Estado y mis trabajadores. Incluso ex trabajadores. Porque recordemos que las utilidades, supongamos que Miller trabajó en nuestra empresa desde enero a junio del 2022. Él tiene derecho a utilidades. Ya viene el 2023, pero él como trabajó en el 2022, tiene derecho a esas utilidades porque son utilidades del año 2022. Entonces son deudas que tengo con trabajadores y ex colaboradores. Y obviamente con el fisco, eso sí, es una deuda que debo pagar, no hay mucho que hacer. Ahora, ¿qué pasaría si es que mi empresa está pérdida? Supongamos que acá en sueldo se me fue 5,000 y en capacitación unos 2,000. ¿Ya? Listo, miren, ahí cambia la situación. ¿Por qué? Cuando una empresa está pérdida, ¿qué pasa con las utilidades?
Cuando una empresa está a pérdida, ¿se paga utilidades o no? No, No se paga, así es. No, porque nunca dan nada. No, es que la lógica es, obviamente, ¿cómo voy a da dar, $5 de cheque. cómo voy a dar utilidades si mi empresa está a pérdida? Esa es la lógica. Entonces, cuando una empresa Oiga, está, una consultita ahí. claro, Pero Santiago, justo antes de dar esos reportes, me parece porque es novedoso que en todo el año no hacen nada y ese rato se ponen a pintar el edificio, que voy a adquirir otro vehículo. Debe ser para que le salga menos ese monto, ¿no? o sea, como digo, yo siempre he estado en los dos lados yo veo siempre las dos caras de la moneda porque he estado ahí. Yo he estado como trabajador y he estado también como dueño de empresa. Entonces es una situación complicada. Yo entiendo su frustración y yo la he sentido. Pero por otro lado, yo como empresario a veces, o sea, prefiero invertir, incluso hasta yo sacrificar mi utilidad, porque ojo, no es que la utilidad solo es de los trabajadores la que se pierde. Yo también como empresario pierdo utilidad. Pero claro, cuando una empresa es nueva, yo por ejemplo prefería invertir en el negocio para el próximo año seguir siendo más fuerte. Porque un negocio es como un hijo. O sea, cuando el hijo está recién nacido, toca cuidarle por todo lado. Toca alimentarlo bien, llevarle al médico y todo. Después el hijo va creciendo y ya solito incluso ya empieza a caminar, a correr, a estudiar, incluso hasta después me puede mantener. Así es la empresa. La empresa cuando recién empieza es duro. ¿Por qué? Porque toca buscar clientes, toca invertir en gastos, toca darle mantenimiento, etcétera. Pero ya cuando la empresa agarra ritmo, ya la empresa se va sola. Y ahí sí hay como ya hablar de temas de utilidades y todo. Entonces, pero normalmente eso en mi caso, y ojo, yo he tratado de ser siempre un empresario lo más, siempre dentro de lo correcto y lo que marca la ley. Pero sí hay los casos que menciona usted. Sí los hay, yo los he visto, los he vivido en algunas empresas que trabajé. Es frustrante, sí, no es agradable, pero es así. Yo he visto cómo en los últimos meses hay grandes inversiones, pero lo que a veces, lo que más, como creo que más doloroso es cuando, por ejemplo, compran el carro del dueño a nombre de la empresa. O los viajes de las vacaciones del gerente, del dueño a nombre de la empresa. Eso creo que, eso sí está. Incluso es prohibido eso por la ley. Uno no puede, por ejemplo, poner gastos por inflar. Digamos, ok, paguemos el colegio de los hijos del dueño. No hay cómo hacer eso. Porque al rato que venga el SRI y te diga, oye, ¿cómo es que estás pagando la educación de estos chicos? Es que es el dueño, pero no, eso no es un gasto de la empresa. No es un gasto de la empresa eso. O sea, como sea, dime la capacitación de tus trabajadores, pero no el colegio, la matrícula y la pensión de los hijos del dueño del gerente. No hay cómo hacer eso. Entonces también no es que uno puede gastar, inflar los gastos así, porque el SRI te cae la glosa, te cae la glosa. Entonces, sí he visto yo casos, porque yo los viví, pero a la final, como uno, digo, así son los dueños, ¿qué se puede hacer? Entonces, pero sí, lo que sucede es lo que dice su compañero. Normalmente al último se hacen estas inversiones fuertes para poder, o sea, como digo, siempre y cuando esté acorde a lo que la empresa necesita, inversiones en materiales, en bodegas, en insumos. Yo lo que me gustaba invertir mucho era en capacitación, por ejemplo. Yo eso sí, gastaba en capacitación de las personas, de los funcionarios, en eso sí invertíamos bastante. Entonces, pero sí, eso es básicamente lo que sucedería si es que la empresa va a pérdida. Esto iría en cero. Y el fisco también. Y es que al fisco también no le conviene que las empresas inflen los gastos, porque ahí el fisco también deja de percibir esto, ¿no? Esto es del fisco. Entonces, digamos que yo por hacerme el sapo agarro y inflo los gastos y me voy de vacaciones y me pago un montón de cosas y eso. Entonces, obviamente al fisco no le va a gustar
y me pueden hacer una glosa. Entonces me pueden cobrar incluso sanciones, impuestos, multas y todo eso. Por eso es el tema de que yo siempre digo, o sea, lo que tiene que ser. Siempre yo he tratado de ir siempre, bueno, siempre he ido por lo correcto y por eso cuando incluso cerré mi empresa, cuando lastimosamente tuve que liquidar a 80 personas por cierre forzoso, por lo de la pandemia, habíamos hecho tan bien las cosas que no tuve ningún juicio, nada. Sí, la empresa se cerró sin ninguna novedad. Y es porque eso siempre les digo, chicos, y cuando ustedes tengan un negocio, siempre tienen que ustedes, primero, ya saben este tema de contabilidad. Yo no digo que sean expertos contables, pero ya saben lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio, ya tienen esas nociones, esos conocimientos. Entonces, ustedes cuando tengan su negocio, siempre tienen que tener pendientes, tienen que tener en la mente 3 entes, que así, pero con terror, así como que con miedo de nunca fallar, al SRI, al Ministerio de Trabajo y al IES. Cuando ustedes tengan un negocio y tengan gente a cargo, siempre, pero siempre estén pendientes de las leyes y las normativas y cumplan todo lo que ellos digan. Todo, así, todo. No traten de saltarse absolutamente nada de esos entes, porque el rato que les cae una inspección es tenaz. Y yo les puedo contar unos casos. Miren, el caso más, o sea, que nos dio iras con mi esposa, bueno, con la gerente que era mi esposa y la coordinadora de talento humano. Eran épocas de elecciones, ¿no? Y no creerán que a una chica le dijimos, usted tiene que ir a trabajar el sábado porque las elecciones son el domingo. Entonces usted puede ir a trabajar tranquilamente el sábado, según lo que habíamos acordado en ese entonces. Y no que ella viajaba, nos quiso mentir y nos dijo que iba a viajar, ¿verdad? Y nosotros sabíamos que era mentira porque ella decía que vivía en Quito, entonces, ¿cómo es que voy a viajar si vivo en Quito? Entonces, no le dijimos que vaya a trabajar. No creerán que nos fue a poner una denuncia al Ministerio de Trabajo diciendo que nosotros somos anticonstitucionales y no le hemos dejado ir a votar. Pero miren esto. Entonces, el Ministerio de Trabajo también lo que dice, veamos qué pasa, me pidieron roles, contratos, roles de pago de los últimos, planillas del IES, me pidieron toda la información. Y como yo tenía todo el día, escanea y envía. Y después cuando incluso nos tocó ir no me acuerdo el nombre, frente a un inspector de trabajo, y la chica no se presentó porque ya se acorraló. Después ahí regresó con el rabo entre las piernas a firmar la renuncia y se fue. Pero a lo que yo voy es la importancia de tener todo el día. Porque si yo no hubiera tenido un rol, un contrato certificado y cargado, o estar al día en las planillas desde el IES, la mentira de la chica se me hubiera ido en contra. Entonces, y eso, mire, y eso es uno de los casos que yo les puedo contar que los vivimos con mi esposa durante 5 años que vivió la empresa. Entonces, mi recomendación, chicos, más es como un consejo, es a estos 3 entes, siempre, pero así siempre, tienen que estar ustedes muy pendientes. El SRI, el tema de impuestos, reportes, el Ministerio de Trabajo, todo el tema de los contratos de sus trabajadores, y el IES, las planillas al día. Eso acuérdense, chicos, más que todo, un aprendizaje de la vida, como si les contara, es una historia tras otra lo que nos sucedió a nosotros con mi esposa, pero es así, ¿no? Así es en la vida real. Listo, chicos, entonces, hasta aquí es la asignatura. ¿Ok? El examen viene hasta acá, hasta esto de aquí. Entonces, yo ahí quería conversar con ustedes el día viernes, ¿sí? Este viernes, igual que la vez pasada, el día viernes a las 7 de la noche, vamos a tener una clase de preparación para el examen, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, todo el ciclo contable, aclararé dudas y todo eso. Y el examen será el sábado de 1 a 2 en la hora normal que siempre ha sido. Entonces, estén tranquilos, como ustedes vieron el primer examen, yo no me invento nada, no les voy a hacer nada capcioso ni para que se caigan, sino que es lo que
lo que hemos visto acá. Eso es lo que les voy a tomar. Sin embargo, el viernes sí les invito a que asistan a esta clase para que si queda algún concepto, algo que no quedó claro, por favor ese día lo pregunten. Igual vamos a hacer un ejercicio. Entonces, seguramente el examen final va a ser un ejercicio práctico. ¿Sí? Un ejercicio práctico en donde van a tener que hacer todo el ciclo contable. Esa es mi primera opción. O si no, voy a ver si es que porque ya tengo listo el examen. Si no, voy a ver si es que aumento preguntas de opción múltiple, ¿verdad? ¿Cómo fue el primero? Eso estoy un poco analizando, pero nada inventado. Todo lo han visto aquí en clases, ¿ok? Por ese lado, estén tranquilos, chicos. Listo, entonces, bueno, ya en la práctica, ¿dónde ustedes pueden ver la información de los estados de resultados? Porque este es un formato que es bastante simple, bastante llevadero, sí, pero este es, como decir, los reportes finales, que es lo que ustedes tienen para poder analizar. Ahora, ya quiero enseñarles algunos otros formatos que ustedes se pueden encontrar, que se van a encontrar en su día a día, pero a la final van a ser los mismos conceptos. Un segundito. Profe, una Sí, consulta. En el deber que estamos haciendo de la BAMATIC, ahí nos salía, por ejemplo, lo que es la utilidad o pérdida, nos salía pérdida. Entonces ahí pérdida. Sí. sí le haríamos con cero, ¿no? Sí, impuesto a la renta y participación va en cero. Ajá. Ya, listo. Ahí también la pérdida tienen que registrarle con signo negativo. Así como está. Ahí sí tienen que ponerle signo negativo para que cuadre. Sí, sí, porque si no, no cuadra. No cuadra, así es, correcto es Alex. Ajá. Listo entonces. Déjenme buscar unos archivitos que quería indicarles. Creo que está en el anterior. Un segundito. Qué raro que no se haya copiado unos archivitos. Aquí está. Ya. Ok, por ejemplo, veamos. Este es un reporte igual que ya como quiero. Dígame, Alexander. Veo que tiene levantada la mano. Está en mute por si acaso, Alexander, no se le escucha nada. Bueno, creo que Alexander levantó la mano sin querer. Ya. A ver, esto, por ejemplo, es un reporte de estados financieros. Y para que vean para qué sirve, por ejemplo, este es de la empresa de limpieza que les mencionaba que tuvimos y tuvimos que cerrarla. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Los ingresos, por ejemplo. Comisión de limpieza, colocación, reembolso de gastos y movilización, que eran nuestros... No se preocupe, Alexander, no hay problema. Entonces, teníamos, por ejemplo, el histórico y de ahí, obviamente, en febrero del 2020 ya, como ustedes verán, en mayo fueron los últimos meses que tuvimos ingresos y de ahí desapareció. Pero ustedes ya saben que son los ingresos. De ahí en gastos, por ejemplo, está lo que eran salarios, patronales, CETEC, están las vacaciones, fondos de reserva, están los desahucios, aquí algunos ajustes que teníamos de pasantes, uniformes. Pero este reporte es muy... está bloqueado el micrófono, no se preocupe. Por ejemplo, los gastos que teníamos de publicidad, los de telefonía, que eran rubros relevantes, honorarios que pagábamos a algunos profesionales, y aquí teníamos depreciaciones, arriendos, suministros, combustibles, etcétera, etcétera. Y de ahí, miren, la participación y el impuesto a la renta. Entonces, como ustedes ven, los conceptos ya los tienen. Y aquí en el activo, pasivo y patrimonio, ahí sí no lo llevaba tanto, eso sí lo cerraba una vez al año. Pero miren, aquí esto me permitía ver qué es lo que pasaba. Porque recuerden que la contabilidad a la final es una herramienta para controlar, gestionar y tomar decisiones. Entonces, a veces yo veía, ¿por qué se me infló el gasto? ¿Por qué hemos decaído en las ventas? Por ejemplo, yo ya sabía que febrero era un mes terrible para mi negocio porque teníamos muy pocos días.
También cuando venían los feriados largos también era terrible. Agosto, que es mes de vacaciones. Entonces, claro, pero ¿cómo sabía eso? La contabilidad me permitía tener datos históricos. Entonces yo ya sabía, yo ya calculaba, a ver, este mes me va a ir bien, voy a tener que guardar la liquidez y de ahí el siguiente mes me va a ir mejor y voy a poder invertir más o gastar más. Entonces, pero eso es, como digo, lo que me permite. Y esto es un reporte, es este de acá, este mismo, pero de manera histórica. O sea, aquí está un mes, el otro mes y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que me permite ver cómo van las cosas, cómo va mi negocio paso a paso. Entonces, este es como decir un formato interno. Ahora, en el externo, lo que tenemos son, veamos si es que es este reporte. Ya, estos son los reportes, son bastante, estos son los reportes que nosotros enviamos al SRI. No son simpáticos para nada, pero ustedes ya van a poder leerlos. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, este es del año 2020, de la empresa Onecel, ¿ya? Esto es claro. Entonces, y esto es información pública, ¿no? Ustedes pueden ingresarse a la página de la Superintendencia de Compañías. Superintendencia de Compañías. ¿Ya? Y ahí está toda la información financiera de todas las empresas del país. A ver, esto que dice registro de oficial de cumplimiento. Ah, esto es una normativa nueva. El oficial de cumplimiento es una persona que se encarga de velar que no se esté lavando activos o lavando dinero en las empresas. Más que todo en las empresas grandes, ¿no? Que en la banca hay, por eso yo ya conozco el tema. Pero recién salió una normativa en donde ya más empresas deben tener eso. Han cambiado un poquito, veo que es, veamos, no son trámites. Portal de información, aquí está, sí. Es en portal de información, aquí está sección societarios y búsqueda de compañías. Entonces, no sé cuál les gustaría buscar, por ejemplo, alguna empresa que les gustaría ver. Favorito. La favorita, vamos. Veamos si es que... Ahí lo único que necesitan es el RUC. Y aquí está, Corporación La Favorita. Entonces, con el RUC, simplemente van acá y escogen el RUC. Y ahí está, miren, ¿sí ven? Corporación La Favorita. Me dice que ingrese este número como 97 90 66 y consultar. Y listo, ahí está la información. Está la información general. Aquí están los administradores, miren, hasta miedo da esto. Porque ahí está la información de las personas, de los accionistas. Miren. Bueno, aunque todo el mundo sabe quién es dueño, ¿no? Los Wright, pero de todas las empresas. Y valores pagados, información anual presentada. Esta creo que es información anual presentada. Esto es nuevo, esto no había. 65, 98, 69. Ok, verificar. Ya, y aquí está, miren. Año 2021, si ven, balance o estado de situación financiera. Aquí tenemos auditoría externa, nómina, informe del gerente, el RUC, estado de resultados, estado del cambio de patrimonio y flujo de efectivo. Vamos a ver el estado de resultados, a ver qué nos saca. Esto está bien cansón, pero 86, 43, 86. Esto, solo me pedían una vez y ya. Miren, aquí está, ¿sí ven? Los ingresos. Ya saben lo que es ingreso, por ejemplo. ¿Cuánto tienen ingresos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les voy a hacer un... Bajémonos. Este es descargar, ya. Ahí está, ya. Un poquito más descargado. Este de aquí es. Y ahí tenemos, miren, la favorita. Entonces, voy a agrandar. Ahí se ve mejor. Entonces, miren, aquí están. Ustedes ya saben los ingresos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2.178 millones. 2.178 millones. Entonces ya, ustedes pueden ir leyendo, ¿no?
Ingresos, aquí están todos los ingresos con 4. Listo. Vámonos más abajo, ingresos, vamos, aquí están los gastos, miren. Ya saben lo que es costos, ¿ya? Recuerden, el costo está muy relacionado con el negocio. Y vamos viendo, y aquí ustedes pueden ya divertirse, ¿no? ¿Qué nomás tienen? Divertirse en el sentido de jugar con la información. Aquí están los gastos, miren. Sueldos y salarios, beneficios, mantenimiento, combustibles, lubricantes, etc. Servicios básicos. Entonces, toda la información está aquí. Y vamos a ver cuál es la utilidad. O sea, a la final, veamos cómo les ha ido. Propiedad, comisiones, portafolio, otros gastos financieros. Aquí está, miren. Ganancia o pérdida antes del 15% de los trabajadores. ¿Se acuerdan? La utilidad antes de impuestos. Entonces estamos en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 232 millones. ¿Ya? Esa es la utilidad. ¿Se acuerdan? Era esto de acá. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto estamos viendo. La utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Y luego viene el 15%, miren, 15% trabajadores. A los trabajadores les ha tocado 32 millones para repartirse. No sé cuántos trabajadores serán, deben ser muchísimos seguramente. Y aquí está ganancia o pérdida antes de impuestos. ¿Sí? Le quitaron el impuesto a los trabajadores y aquí viene el impuesto a la renta. Miren, solo en esta empresa el fisco se lleva 57 millones de dólares. El fisco. 57 millones de dólares. A veces cada uno dice, chuta, el fisco se lleva horrenda tajada sin hacer nada, literal, ¿no? O sea, es como un socio que lo tenemos ya por formar la empresa, y ya tenemos ese socio de entrada. No nos salvamos de este socio que se nos lleva el 25%. Y ahí ya tenemos la ganancia o pérdida después. Aquí vienen algunos rubros que esto es más de NIPS, que esto no lo vimos. Todo el tema de impuestos diferidos es un tema bastante complejo con temas de normas internacionales, que eso no vale la pena ahorita verlo. Entonces, miren, hemos visto cómo está la favorita. Y ustedes ya saben, ¿no? Ingresos, gastos, etc. Vamos a ver los activos y los pasivos, ya para ir finalizando esta clase. Aquí está, miren, el estado de situación financiera. Listo, solo se bajan el PDF, ingresan este número, 0770, ¿ok? 777. Y miren, y ustedes ya saben lo que es, si ven, activo, me voy a descargar. Entonces, ustedes ya han aprendido lo que es un activo, un pasivo, un patrimonio y un gasto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, activos tienen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2.343 millones. El activo corriente, recuerden que es la liquidez. En efectivo, tienen este monto que viene configurado de caja, instituciones financieras públicas y privadas. Eso quiere decir que en bancos públicos no tienen nada. Activos financieros, renta variable, estos son como inversiones. ¿Qué más tenemos aquí para ir viendo? Este otros es feo. Cuando ya hay esto otros es, ¿qué también será? Ay, sí, ya. Solo alguien de adentro de la favorita nos puede decir. Entonces, aquí tenemos, miren, todos los activos. ¿Qué otros activos? Veamos las cuentas por pagar. Letras de cambio, títulos, avales, bonos. Todo está en cero, pero no. Todo está en cero. Cuentas por cobrar, miren. Ajá, lo que le deben a la favorita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, como 12 millones, nada más. ¿Sí? Cuentas, otros documentos y cuentas por cobrar clientes. Tienen bastantes cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar. Vamos a los pasivos, seguros, etcétera. Aquí están, miren, los activos fijos. Los no corrientes, perdón. Propiedad, planta y equipos, terrenos, edificios, construcciones en curso, instalaciones, muebles y enseres, pero ustedes ya tienen noción, o sea, ya saben, aquí están instalaciones, muebles y enseres, pero son activos. Equipos de computación, cuánto han invertido, etc. Luego vamos viendo los pasivos. Recuerden, ¿se acuerdan que activos era siempre con 1? Vamos a los pasivos con 2. Entonces, ahí ya tenemos que ver a quién le deben plata.
pasivos por contrato de arrendamiento. O sea, es como que deben haber tenido pagado como alguna deuda pendiente con algún arriendo. Cuentas y documentos por pagar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Diga, Wilson. No, profesor, me equivoqué, disculpe. No se preocupe. Y miren, miren cuál es el principal deudor. Claro, es el negocio de ellos, ¿no? Proveedores. ¿Cuál es el negocio de ellos? O sea, ven si quieres acá, deja tus productos y te pago en 90 días. Ese es el negocio de Supermaxi. Entonces, es por eso, proveedores, miren, ahí están toditos las personas que venden sus productos en La Favorita. Pero como digo, con estos conocimientos que vieron, espero que sea para ustedes comprensible y fácil leer estos estados financieros. Y esto, como ustedes vieron, con el número de RUC, me bajé la información. Así, digamos, ustedes alguna vez les ofrecen un cambio o quieren aplicar a una empresa y les dicen, ya cámbiate de dónde estás a dónde estoy. Yo le echaría un ojo a los estados financieros. ¿Qué tal si esa empresa está perdida ya 3 años? Yo no me cambio. ¿Para qué dejar mi empresa que es estable por una empresa que está por ahí con algún problemita? Pues, y esta información es pública. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿dudas, preguntas, consultas? ¿No? Vamos con la lista, por favor. Entonces, recuerden, yo ya les voy a enviar un mensajito, pero sería el viernes 7 de la noche. Nos veríamos ya nos veríamos mediante Zoom, viernes 7 de la noche, para una clase de preparación. Vamos, grado. Ustedes son los chicos de teleelectrónica. Ok, asistencia. Vamos ahí. No. Es semana 7. Ahí me equivoqué. Dame un segundito. Sin querer, veamos si es que... Sí, sin querer se hizo esta del 2307. Ya. Vamos, semana 7. Listo, por favor. Atienden a la lista, señores, señoritas. Marco Cava. Presente. Listo, Carlos Carchi. Franklin Chanotaxi. Buenas tardes, Inge. Presente. Listo, Lisette Coyahuaso. Buenas tardes, Inge, presente. Hola, Lisette. José Cuascota. Presente, Inge. Nelson Durán. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Miller Enciso. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Homero Santiago Espinel. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Eduardo Estrada. Alexis Flores. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Franz Granda. Franz. Sí, lo vi Buenas por ahí. tardes, Inge. Ah, ya. Buenas tardes. Alex Guacho. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas. Miguel Herrera. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Bernardo Jiménez. Presente, Inge, una buena tarde. Buenas. Marco López. Presente, profe. Buenas. Buenas tardes. Cristóbal Morales. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Edison Navarrete. Presente, buenas tardes. Buenas. Cristina Oña. Sí, le vi a Cristina por ahí. Brigitte Peña. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me quedé? Brigitte, no está, ¿no? Sí, profe. Ah, sí, ok. Luis Quinchihuango. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí le puse a Cristina y a Brigitte también está aquí, ¿no? Ajá. Luis ya está. Wellington Quinte. Ingeniero, Camilo. buenas tardes. Wellington sí está. Sí, por favor. Ok. Camilo también lo vi. Johnny Rivera. Presente, Inge, buenas tardes. Ya, buenas tardes. William Rojalema. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas. Mateo Salazar.
Mateo. Inge, buenas tardes. Buenas Wilson Silvestre, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, Brian Sinchi. Sí, dijo que se le había desconectado porque se le fue la luz. Ah, ya. Entonces dejémosle ahí. Y también Cristina Oña, si está. Brian Torres. Presente, Inge. Y Alexander Vela, que me dice que sí está, pero está sin micrófono. Ok. Listo, señores, señoritas. Bueno, me faltaron 2 personas, pero es este señor Estrada, creo que ya se retiró hace rato, y el señor Carchi, no me respondieron. Bueno, chicos, muchas gracias por su apoyo, por venir 15 minutos, 20 minutos antes. Entonces, nos vemos el viernes para la clase de preparación. ¿Listo? Listo, Inge, muchas gracias. Listo, muchas gracias a Hasta luego. ustedes, chicos, que les vaya muy bien, un buen Gracias, fin de hasta luego. semana. Chao, chicos, que les vaya bien. Inge, una necesito antes de despedir. Inge, Sí, digan. Inge, ¿hasta qué parte va la parte del taller de esta semana? Lo que pasa es que no pude conectar Lo a que la hicimos ahorita. Pero ¿hasta qué partes? Justamente le vi que le borró unos. Esto. Esto de acá, lo que borré, sí. Sí, ¿va también eso? Sí, o esto no? también va. Sí, esto también va. Sí le puede compartir la pantalla, Inge. Ya, perdón, claro, no estoy compartiendo. Por favor. Un segundo. Ok. Listo. Hasta aquí va. Listo, por el 25. Ingeniero, una consulta. ¿De dónde sacó esa información que nos mostró? ¿Cuál? De la super de compañías. ¿Estos estados financieros? Sí, exactamente. Sí. La super de compañías. Ahí chequéle los 10 últimos minutos. Ahí está el paso a paso, pero es directamente en la super de compañías. Se va aquí a portal de información y lo que usted tiene de ley necesita, bueno, de preferencia, ¿no? Se va al sector societario y de aquí le va a pedir el búsqueda de compañías y aquí le va a pedir el RUC, que es lo más fácil. O el nombre de la empresa, pero es el nombre jurídico, ¿no? Ya, ingeniero. Muchas gracias. Hecho. Listo, señores. Ha sido un gusto. Inge, muchas gracias. Listo. Hasta luego.